Vaya conmigo, por favor, a la palabra del Señor, al libro de los Hechos, el capítulo número 2, si es tan amable. Hechos, el capítulo número 2. Si lo tiene, diga un fuerte amén, por favor. Hechos, capítulo 2, vamos a proceder a leer del versículo 22 al versículo número 32. Hechos, capítulo 2, versículo 22 al versículo 32. ¿Lo tenemos, amén? Dice así la palabra del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Tome su lugar, por favor. Estamos iniciando en esta mañana una nueva serie de lecciones aquí en la casa del Señor, en nuestra Iglesia Bíblica Bautista en Alajuela, acerca de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Hoy empezamos esta serie que nos va a llevar hasta el servicio de resurrección, a lo que yo siempre he llamado como el culto más importante de todo el año. Es el culto donde usted no puede faltar, es el culto donde hay que estar, donde nadie se puede perder, porque venimos a celebrar la razón del cristianismo: Jesús resucitó. Y hoy vamos a empezar esta serie que se centra en los milagros de Jesús, los cuales se narran en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en lo cual queremos estudiar las verdades que transmiten estos milagros durante su ministerio en esta tierra. Esas verdades que el Señor quiso que nosotros aprovecháramos y que nosotros conociéramos, esos mensajes que Jesús quería hacernos saber a través de sus milagros, vamos a estar aprendiéndolo en cada uno de los sermones. Vamos a estar observando qué fue lo que Jesús hizo y por qué lo hizo. Estaremos aprendiendo qué significan para nosotros esos milagros el día de hoy. Y también estaremos aprovechando la oportunidad para recalcar por qué estos milagros son tan importantes para que nosotros los estudiemos el día de hoy. Estas y muchas otras preguntas, mis hermanos, vamos a abordar durante estos días, durante estos sermones, y queremos que usted no se pierda ni uno solo y sea fiel a la casa de Dios. No escuché muchos amén, pero así es. Tenemos que ser fieles a la casa del Señor. Y en esta serie deseamos transmitir algo muy importante. Y yo quiero que usted preste atención a esto, por favor, porque cada creyente necesita reconocer y entender lo siguiente, el siguiente enunciado, y preste atención. El Dios que hizo los milagros, el Dios que hizo los milagros en los evangelios, no es un Dios diferente al que adoramos hoy.
Permítame repetir esto, por favor. El Dios que hizo los milagros en los evangelios no es un Dios diferente al que adoramos hoy. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios hecho carne, Jesucristo, es inmutable, Él no cambia. Y el mismo Dios que hizo milagros hecho carne aquí durante su ministerio terrenal, es el mismo Dios al que nosotros hoy le hemos cantado, es el mismo Dios al que hoy le hemos orado, es el mismo Dios al que le hemos ofrendado, es el mismo Dios a quien le hemos diezmado, es el mismo Dios al que hemos venido a servir. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y eso es una gran verdad. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que Dios es el mismo y Él no cambia. Y ese mismo Cristo que vamos a ver durante toda esta serie, durante todos los mensajes, durante todas las veces que vamos a estar confrontados a la palabra del Señor aquí en su casa, el mismo Cristo que sale en esos eventos, en esos hechos portentosos y milagrosos, es el mismo Cristo que nosotros adoramos hoy. Y tenemos que tenerlo en mente. Pero hoy vamos a empezar desde el final. ¿Está bien? Y por eso vamos a ir primeramente a Juan. ¿Está bien? Vamos a Juan, el capítulo 20. Nada más haga unas hojitas ahí para atrás en Juan capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. ¿Lo tenemos, amén? Dice así la palabra de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos dice que Jesús hizo muchas otras cosas más. Juan nos expresa y nos dice que solo unas cuantas se nos fueron dadas a nosotros en la inspiración de la palabra del Señor. Y solamente aquí en los evangelios, en la palabra de Dios, tenemos solo unas cuantas proezas, milagros, señales, maravillas que Jesús hizo. Pero déjeme decirle, y creo yo firmemente que las que tenemos son suficientes para darnos lecciones de vida para todo lo que necesitamos. Pero Juan dice, Jesús hizo mucho más. De lo que pudimos decir y contar aquí en los evangelios, Jesús hizo mucho, mucho más. Volvamos a Hechos, capítulo número 2. Acá nos vamos a encontrar, mis hermanos, con una predicación del apóstol Pedro. Pedro está ante unos judíos que habían sido participantes de la muerte del Señor Jesús. Ellos habían consentido en la muerte de Jesús, ellos estaban felices porque Jesús había muerto, pero ellos no estaban muy convencidos de que Jesús había resucitado. Ellos no estaban muy convencidos de que Jesús vivía, porque ellos vieron con sus propios ojos, ellos se cercioraron de que Jesús hubiese muerto en la cruz. Entonces el apóstol Pedro, después de la ascensión de Cristo a los cielos, dice la Biblia que ellos estaban en Jerusalén esperando la promesa el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, y ellos van a aprovechar la oportunidad para predicar a todos los judíos que estaban allí. Y en la predicación de Pedro allí en Jerusalén, vamos a leer en el versículo 22 cómo él nos va a enseñar que los milagros de Jesús fueron una muestra del poder divino de Dios. Los milagros de Jesús fueron una muestra del poder divino del Señor. Dice Pedro, versículo 22 de Hechos 2. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado. ¿Saben cómo fue la manera que Dios aprobó a Jesús? ¿Cómo fue la manera que Dios dijo, este es verdaderamente mi hijo, este es en el cual yo tengo complacencia, este es mi hijo amado? La forma como Él lo mostró a todas las personas, a toda la humanidad en ese tiempo,
fue a través de lo siguiente, preste atención. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. La forma como él mostró que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios fue a través de sus milagros. Fue a través de esas señales, esas maravillas que el Señor hizo durante su ministerio, que el Señor nos mostró que Jesús es y seguirá siendo el Hijo de Dios. Mis hermanos, Jesús vino a la tierra para hacernos bien con el Señor. Y la forma como Él nos iba a mostrar que verdaderamente Él iba a hacer eso fue a través de sus milagros. Y mientras era plenamente 100% hombre, Él nunca renunció a su deidad. Jesús fue 100% hombre y Él fue 100% Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Y lo manifestó y lo demostró a través de los milagros que Él realizó, demostrando que Jesús es Dios y que tiene todo el poder. Por eso los milagros de Jesús fueron una muestra de su poder divino. Además de esto, cuando estamos hablando de los milagros de Jesús, vemos que su propósito, en segundo lugar, era revelar su presencia y su provisión. Era revelar su presencia y su provisión. Vamos a leer versículos 23 y 24 ahora, de Hechos capítulo número 2. Versículo número 23 y 24. ¿A quién? A Jesús. Palabra clave, subráyelo, márquelo. Entregado. ¿Cómo? Entregado. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mis hermanos, el propósito de los milagros del Señor era revelar la presencia de Dios y su provisión. Jesucristo fue alguien, palabra clave, dije anteriormente, entregado. Jesús es la misma provisión de Dios para la necesidad más grande que el ser humano puede tener. Antes de que Jesús viniera, su propósito siempre era ser el sacrificio perfecto que la humanidad necesitaba para el perdón de sus pecados. Y gracias a Dios por Jesucristo. Y aunque el hombre decidió matarlo, ¿sí? Fue una decisión humana, matar al Señor Jesús. Era una tarea imposible sin el respaldo o la autorización del mismo Señor Jesús. A Jesús no lo mataron. Jesús se entregó por nosotros. Me encanta la expresión, vuelva conmigo al versículo 23. Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Jesucristo fue entregado con propósito y provisión. No fue el resultado de la casualidad, no fue el resultado del brazo fuerte de los judíos que lograron llevar a Jesús a una cruz. Fue que Jesús, en el cumplimiento de su propósito, se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. A Jesús no lo mataron. Nunca permita que la gente piense eso. Suena como que si pudieran rebajar el poder y la deidad de nuestro Dios. Jesús se entregó por nosotros. Él lo hizo para perdón de nuestros pecados. Su muerte y su resurrección fue el último recordatorio. Escuche bien. Su muerte y su resurrección fue el último recordatorio de que Dios se acercaba al hombre para permitir que el hombre subiera a Dios. Sin Jesús eso sería imposible. Sería imposible para nosotros acercarnos a Dios si no fuera por Jesucristo. Él mismo lo dijo claramente en Juan capítulo 14, verso 6, haciendo una afirmación personal de una forma vehemente y autoritativa y declaratoria de que yo soy el camino y la verdad y la vida. Y él dijo, nadie, y nadie es nadie,
viene al Padre si no es por mí. Jesucristo, mis hermanos, y sus milagros y sus proezas tenían el propósito de revelar su presencia y la provisión de Dios sobre nosotros y para nosotros. En tercer lugar, mis hermanos, cuando estamos hablando de los milagros de Jesús, podemos entender perfectamente que Jesús es todo lo que necesitamos para nuestra salvación y nuestra vida. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación y para nuestra vida. Me encanta, y vamos a ir al versículo 25 al 28 para leer esta mención del apóstol Pedro en su predicación de unas palabras del rey David en el libro de los Salmos. Y esta predicación que nosotros encontramos aquí, en el libro de los Hechos, capítulo número 2, empezando desde el versículo 25 y terminando en el versículo 28, dice la palabra de Dios así, porque David dice de él, ¿de quién? De Jesús. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. ¿Cuál fue la conclusión de David? No seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Mis hermanos, Jesús es todo lo que necesitamos para nuestra salvación y para toda nuestra vida. David entendió eso unos 1000 años atrás, antes de Cristo. Él entendió claramente que Jesús es todo lo que se necesita. Mis hermanos, esa no es una frase trillada del cristianismo, de los pastores o de las iglesias. Jesús es suficiente. Jesús es todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Y cuántas personas se han dado cuenta que hay un montón de cosas que soñaban, que querían, que al conseguirlo observaron y cayeron en la realidad de que eso no es lo que llena? Eso no es lo que lo hace a usted o a mí plenos. Es Jesucristo el Salvador. Y solo Jesús. Porque solo Jesús es aquel que lo llena todo en todo, dice la Escritura. Porque Jesús es suficiente. Porque Jesús, mis hermanos, es la plenitud, dice la Biblia, de aquel que lo llena todo en todo. Ese es Jesús. ¿Y cuántas personas, mis hermanos, cuántas personas han intentado una y otra vez tratar de llenar los vacíos de su vida a través de un sinnúmero de cosas que no son suficientes? Hombres, mujeres, jóvenes, están tratando de llenar sus vidas con cosas que solamente dejan más vacíos a la postre. Y mis hermanos, lastimosamente hoy en día, hombres y mujeres que se hacen llamar cristianos, siguen insistiendo, parece que incluso incansablemente, insistiendo en llenar sus vidas con cosas que no van a ser suficientes. Mis hermanos, cuando escuchamos este pasaje y la imagen que da Pedro aquí, es que Jesús es la respuesta que necesitamos para cualquier problema. Cualquier problema. Ese problema que hay en su matrimonio, Jesús es quien puede ayudarle. Ese problema que hay entre usted y sus hijos, Jesús es quien puede ayudarle. Ese problema que hay en su vida emocional, es Jesús quien puede ayudarle. Ese problema financiero que usted tiene, es Jesús quien puede ayudarle. Ay, pastor, ni que Jesús fuera a venir a saldarme la deuda que yo tengo. Usted no sabe. Déjeme decirle una cosa. Si Jesús no está en su vida, aunque la plata llegue, usted se va a volver a meter en otro problema. El dinero no es la solución. Es Cristo. Y la sabiduría que Él nos puede dar.
Cristo es la solución a todas las cosas, mi estimado hermano, mi estimada hermana en Cristo. Cristo es la solución a todo lo que nosotros somos. Cristo es la solución a todo lo que nosotros necesitamos. Y Cristo es la solución a todo lo que nosotros nos proyectamos. Cristo es la solución a todo. Pedro, citando a David en el libro de los Salmos, dice: por lo cual mi corazón se alegró. ¿Sabe? Hay muchas personas que físicamente pareciera que tienen una sonrisa de lado a lado, pero la Biblia dice: no es lo que usted ve, es el corazón. Tal vez usted puede tener una sonrisa de lado a lado, pero su corazón debe estar triste. A la de menos puede estar acongojado, preocupado, devastado o triturado. Y lo único que usted tiene es una fachada. ¿Recuerdan aquellos tiempos que van a volver pronto de los mimos? ¿Se acuerdan? Que usábamos de las máscaras, de aquel que se reía y se reía y se reía y se reía, y cuando llegaba a su casa y se quitaba la máscara, solo había tristeza. Quizás hoy hay un corazón aquí así. Dice la Biblia: por lo cual mi corazón se alegró. Cualquiera puede hacer, o cualquier cosa puede hacer que a usted se le dibuje una sonrisa en su rostro, hasta el pecado. Pero solo Jesús puede alegrar su corazón. ¿Verdad que sí? Solo Jesús. Sus deleites canales pecaminosos, sus deseos, su concupiscencia, pueden hacer que a usted se le haga una sonrisa en su rostro. Pero solo Jesús puede hacer una sonrisa y una alegría en su corazón. ¿Nota la diferencia? Tal vez usted está hoy aquí, parece que hay una sonrisa en su rostro, pero la pregunta es: ¿cómo está su corazón? Jesús puede hacer un milagro en ese corazón dañado que usted tiene. Jesús puede hacer un milagro, mi estimado caballero, para que usted vuelva a ser el hombre y la cabeza de hogar que Él desea. El mundo no lo puede entender, pero Dios sí, porque Dios es todopoderoso. Y Él puede hacer un milagro en su vida a tal punto que aun cuando usted cree que ya usted perdió su testimonio, el Señor en su gracia y su misericordia, si usted se conecta con Él, Él puede hacer un milagro. Mi estimada señora, muchas veces se ha dicho: es que el hombre es la cabeza del hogar. ¿Es bíblico, sí o no? No escuché muchos amén, pero sí es así. Es bíblico. Y eso es bíblico y es bueno. Es bueno porque Dios todo lo que hace es bueno. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice en la creación. Y vio Dios que era bueno. Es bueno. Y cuando alguien entiende que eso es bueno, es bueno. Y lo va a aprovechar y lo va a disfrutar. Y mi estimada señora, aunque usted diga amén, ¿verdad? Es bueno. Diga amén, aunque lo quiera matar. Amén, lléveselo, pero amén. Es bueno. Pero así como el hombre tiene la responsabilidad de ser la cabeza del hogar, déjeme decirle que la mujer es la estabilidad emocional del hogar. Y usted puede tener al Superman, al esposo Superman bíblico del 2024. Que si usted va a la Universal, está en la cajita así. ¿Verdad? Y la gente lo compra. Porque es el esposo número uno. Su esposo puede ser el más espiritual. Puede ser el MacGyver de su casa. Que arregla todo. Puede ser el maricondo arreglando cosas. Y todo lo tiene en orden. Y todo lo tiene. Es perfecto. Que Masterchef es cualquier cosa. Que cocina todo. Que hace todo de maravilla. Que usted nunca ha comido huevo quemado. Nunca ha comido arroz apelotado. ¿Verdad? Puro arrocito gourmet, ¿verdad? Hasta perejil le pone en el arroz de horno. Es increíble. La sopa de huevo es como si la hubiera llevado a comer al mejor restaurante del mundo. Y usted tiene ese esposo que es maravilloso, masajista por excelencia, motivador, cariñoso, hacendoso, y que es hasta ordenado y preocupado y huele rico y todo, ¿verdad? Es algo así como ver a don Luis, ¿verdad? Amén.
Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, usted dice, wow, qué extraordinario. Pero mi señora, mi estimada dama, mi hermanita en Cristo, ni aún con un esposo así, si Cristo no es suficiente para su corazón, a usted nadie la levanta. Aunque su esposo trabaje en grúas Hidalgo, a usted nadie la levanta. Nadie. Porque usted es la estabilidad del hogar. Y el corazón suyo no lo tiene que sanar su esposo. El corazón suyo lo tiene que sanar usted con Dios. Y no vamos a tener aquí un culto de sanación, eso lo hacen los pentecostales. La teología de la sanidad, la gente no sabe el peligro que eso significa. Y se mete a jugar en cosas que no debe jugar. Es usted y Dios a solas, tratando su corazón con cuidados intensivos, con bisturí, entre algodones. Solo Dios puede hacer eso. Nadie más. Y así como si el hombre no se conecta con Dios, nada va a caminar. De igual forma usted, señora, si usted no se conecta con Dios, nada más va a caminar. Y sabe, no vale decir, es que usted a mí no me entiende. La Biblia dice que hay que vivir con ellas sabiamente, no hay que entenderlas. Es diferente. Es diferente. Mi estimada dama, solo Jesús es suficiente. Me encanta al final del versículo 28, donde David dice, me llenarás de gozo. ¿Con qué? Con tu presencia. Ese milagro solo Jesús puede hacerlo. No trate de buscarlo en otras cosas. Jesús es todo lo que necesitamos para nuestra salvación y para todas las áreas y aspectos de nuestra vida. Solo Jesús puede hacerlo. Nadie más. No trate de encontrar en las compras, en la comida, en las amistades, en ninguna otra cosa algo que solo Jesús puede hacer. Solo Jesús puede llenar todas las áreas de su vida. Cuando estamos hablando de los milagros del Señor, además que Jesús y sus milagros fueron una muestra de su poder divino, además de que su propósito en cuanto a los milagros era revelar su presencia y provisión, además de entender que Él es todo lo que necesitamos para nuestra salvación y todas las áreas de nuestra vida, también tenemos que entender, y por último, mis hermanos, que el trabajo de Jesús entre nosotros continúa hasta el día de hoy, como en los tiempos que Él hizo los milagros en esta tierra. Vaya conmigo al versículo 29 al 32, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 29 al versículo 32. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pedro en su predicación está diciendo, así como David dijo que él no se iba a quedar en el Hades, eso fue así. Porque nosotros somos testigos de que Jesús resucitó. Y Pedro termina su mensaje, su sermón, reiterando el hecho más importante de la historia. Jesús está vivo. Y como esto es cierto, podemos ser hechos vivos y Jesús continuará trabajando entre nosotros hasta que estemos en su presencia. Y eso no cambiará. Los milagros de Jesús son tan factibles hoy como los días en que Él estuvo en esta tierra. Porque Él nos ha dado de su poder y de su Santo Espíritu. Porque Jesús dejó su Espíritu Santo para ser nuestro compañero y nuestro consuelo fiel.
nuestro consuelo constante, y además Jesús nos dejó personas a nuestro alrededor que Dios usa milagrosamente en nuestra vida para mostrarnos la senda por la cual debemos caminar, para mostrarnos los atributos de Dios en nuestras vidas que nosotros diríamos, ¡wow! Dios, solo usted pudo haber hecho eso, aunque usó otra persona. Mis hermanos, Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Y dice Pedro, el mismo Pedro y todos los demás apóstoles en Hechos capítulo 5, versículo 32, así. Él termina diciendo de esta forma, Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice la palabra del Señor, y nosotros, dice Pedro, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. No nos lo contaron, nadie más vino a decírnoslo. Nosotros somos testigos oculares, presenciales. Estuvimos ahí, nadie nos lo contó, lo vimos con nuestros propios ojos. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mis hermanos, Dios es un Dios de milagros. Jesús sigue haciendo milagros en nuestros días, como lo hizo en su ministerio terrenal. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios que vamos a leer estos días en los evangelios, es el mismo Dios a quien nosotros adoramos hoy. Y es el mismo Dios que tenía el poder para hacer cosas y milagros en el pasado, es el mismo Dios que puede seguir haciendo cosas hoy. Pero el milagro que Dios más desea hacer, mis hermanos, es transformar su vida, mi estimado caballero, y transformar su vida, mi estimada dama. Alguien dijo una vez que Dios no nos va a permitir impactar lo eterno hasta que hayamos permitido que Dios afecte lo interno. Permítame repetir esto. Dios no nos va a permitir impactar lo eterno hasta que hayamos permitido que Dios afecte lo interno. El milagro más grande que Dios quiere hacer hoy es transformarlo a usted, aunque usted ya hoy se llame un hijo de Dios. Usted y yo sabemos que hay un montón de cosas que hay que dejar que Dios transforme. Hay un montón de cosas, pensamientos, mentalidades, prácticas, hábitos que necesitamos que el Señor transforme, ¿cierto? Y tenemos que permitir que Dios lo haga. Mi estimado caballero, ¿quiere ver un milagro en su vida? Permita que Dios trabaje. Mi estimada dama, ¿quiere ver un milagro en su vida? Permita que Dios trabaje. Permita que Dios una su matrimonio. Permita que sea Dios el que haga la obra y que usted un día diga, yo voy a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en mí. Somos un milagro vivo del Señor. Pero el Señor no ha terminado con usted y conmigo. Yo estoy seguro que si abriéramos los micrófonos hoy aquí en el altar, habría un sinnúmero de testimonios y lo vamos a hacer, créame. Queremos escuchar los milagros que Dios ha hecho en su vida. Y no sea esos que dicen, no, yo no voy a contar mis milagros porque no todo el mundo va a entender. Cuéntelo, porque si solo uno lo entendiera y fortaleciera su fe, Dios va a usar su milagro para bendecir la vida de otros. Dios lo va a hacer. Pero déjeme decirle, mi estimado oyente, mi estimada dama y mi estimado caballero, hoy específicamente el reto es para usted, papá, esposo. Mi reto específicamente es para usted, mamá, esposa. Señora, señor, permita que Dios transforme su vida. Porque si no lo hace, usted va a afectar a su familia. Si usted no lo hace, usted va a afectar a sus hijos. Por más que ellos lo intenten, cuando hay una persona que anda renca en la familia, va a afectar a todos los demás. Y con mucho más razón cuando es la mamá, con mucho más razón cuando es el papá. Déjeme decirle que el futuro de sus hijos ahorita depende de usted. E incluso el presente de sus hijos depende de usted. Y si usted tiene nietos, ellos están viendo también. ¿Y qué tipo de cristianismo van a vivir? ¿A qué tipo de Jesús le van a creer? Si no pueden ver en usted un milagro caminando todos los días. Permítale a Dios actuar. Señor, señora, permita que Dios le sane. Permita que Dios haga el milagro en su corazón. Incline su rostro, por favor, y acompáñeme a orar. Así con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Estimado hermano y hermana en Cristo,
Permítame dirigirme a usted primero, mi hermano, mi amigo, caballero, mi estimado esposo, mi estimado papá. Usted sabe que usted necesita un milagro en su corazón. Yo no sé de qué cosas usted necesita ser sanado. Yo no sé de qué cosas usted necesita ser cambiado y transformado por Dios y para Dios. Permita que Dios lo transforme. Una de las características más grandes de los milagros de Jesús es que nunca fueron forzados. Los milagros de Jesús siempre operaron en personas que permitieron a Jesús actuar en sus vidas. ¿Está usted permitiendo que Jesús actúe en usted? Mi estimado Señor, mi amigo, caballero, esposo, papá, ¿está permitiendo que Dios le transforme? ¿Que Dios le ayude a crecer? ¿Está permitiendo que el Señor haga el milagro en usted? Él quiere hacerlo, pero usted debe permitírselo. ¿Cómo? Conéctese con el Señor. Alejados de Jesús, usted solo va a escuchar de los milagros, pero nunca va a ser partícipe de ellos. Alejado de Jesús, usted solo va a escuchar lo grande que es Él, pero nunca lo va a experimentar. Alejado de Jesús, solo escuchará a otros contar sus milagros y nunca lo vivirá en primera persona. Conéctese con el Señor. Ahí es donde usted empieza el primer paso para disfrutar de los milagros que el Señor quiere hacer en su vida. Conéctese con Jesús. Esa es la decisión que usted tiene que tomar hoy. Si no, las cosas no van a cambiar. La solución no va a llegar. Y alguien me enseñó a mí que una plancha media conectada no calienta. O está conectada o no está conectada. Y si usted quiere que la plancha funcione, tiene que conectarla bien. Así debe ser su vida, mi estimado caballero, señor, amigo, papá, esposo. Su vida tiene que estar conectada con el Señor. Ay, pastor, es difícil. Mi esposa no quiere. Esa no es la pregunta. ¿Usted quiere? ¿Usted desea? ¿Quiere ver a Dios obrar milagrosamente en su vida? Conéctese con el Señor. Mi estimada dama, mi hermanita, mamá, esposa, mi estimada señora, conéctese usted también con el Señor. Aun si su esposo no quiere, conéctese usted. Y cuando algo está caliente, quema a los demás. Tarde o temprano. Se siente el calor. E irradia algo que todos queremos tener. Conéctese, señora, con el Señor. Su corazón no se va a sanar. Su corazón nunca se va a sanar si usted está lejos de Jesús. Búsquelo desesperadamente, reconociéndole a Él en todo momento y en todo tiempo como el único que puede ser suficiente para su vida. Quizás ha intentado llenar vacíos con otras cosas, pero no se puede si no es Cristo. Y lo seguirá intentando y llegará un momento en la vida donde se va a cansar de llenarlo con un montón de cosas, cuando siempre tuvo a la vuelta de la esquina la solución: Cristo, solo Cristo. Estimada señora, la sanación de su corazón y de su mente está en Jesús. Y usted va a traer estabilidad a su familia.
No solamente alegría de rostro, sino alegría de corazón. Va a traer a su hogar. Y sus hijos serán tremendamente impactados, influenciados. Cuando un papá o una mamá están conectados con Jesús. Pastor, pero ¿por qué no hablan de los hijos? Porque estoy convencido que si los papás lo hacen bien, será mucho más fácil para sus hijos hacerlo bien. Conéctese con el Señor. Por favor, papá, mamá, conéctese con el Señor, con todo su corazón. Acérquese a ese Jesús que solo Él puede hacer milagros y sanar corazones. ¿Cuántos hombres, esposos, papás, esta noche le van a decir a Jesús, yo quiero conectarme con usted, Señor, pero de verdad? Pero es en serio, pero es real, no es una emoción, no es un momento de motivación colectiva. Es un momento personal entre usted y el Señor. Y usted le va a decir al Señor, Señor, yo me quiero conectar contigo, yo quiero que usted haga un milagro en mi vida y todo lo que está a mi alrededor. Como papá, como esposo sobre todo, yo quiero conectarme contigo. Si es así, usted se pondría de pie, mi estimado caballero. Si esa es su decisión, si ese es su deseo, si eso es lo que usted quiere, decirle al Señor, Señor, yo quiero eso. Como esposo, como papá, como abuelo, yo quiero hacerlo. Yo quiero estar conectado como tiene que ser con Jesús. Permita que Dios haga un milagro en su vida, Él puede hacerlo. Ay, mis hermanos, cómo hemos humanizado a Dios. Dios no tiene límites. Él no le tomó por sorpresa ni su pecado, ni el mío. Y Él está ahí para decirle, conéctese, que yo quiero hacer un milagro en su vida. Y si usted se conecta al Señor, mi estimado caballero, no hay límites. Pero quiere que le diga algo, mi estimada señora. Si usted también se conecta con el Señor, todo será más sencillo. No es lo mismo jalar un vagón solo que con un motor. Y mi estimada dama, Dios ha puesto en usted algo incomparable. Usted no solamente es coheredera de la gracia de la vida, ya solo eso es algo especial y maravilloso. Dios le ha dado a usted la capacidad de poder ser esa estabilidad emocional, ese balance en su familia. Y si usted se conecta con el Señor, todo será más sencillo también. ¿Tomaría usted esa decisión hoy? De decirle, Señor, yo quiero conectarme contigo. Yo quiero que usted haga un milagro en mí. ¿Se pondría de pie tomando esa decisión delante del Señor? Yo me quiero conectar con el Señor. De verdad y de todo corazón. No lo hago solo porque estoy aquí, lo hago porque estoy delante de la presencia del Señor. Yo me quiero conectar. Y ahora que están de pie, tal vez algunos matrimonios, juntos conectados con el Señor, todo será más fácil. Todos mis hermanos y sus hijos tendrán una bendición que usted ni hoy mismo puede calcular. Usted no se lo puede ni imaginar las cosas que vendrán. Si usted y su esposa, hoy es día de dejar el orgullo, hoy es día de dejar el rencor, hoy es día de conectarse con el Señor, sanar su corazón y decirle, nuestro buen Dios, nuestra roca eres tú, Jesús. Y vamos a caminar contigo, en pos de ti. Y vamos a dejar el pasado atrás, vamos a dejar las circunstancias atrás y vamos a creer, Jesús, que usted puede hacer un milagro en nosotros. ¿Está listo para tomar la mano de su esposo, su esposa y decirle, en esto estamos juntos? En esto estamos juntos. Conéctese al Señor. Y conectados con el Señor, usted va a ver los milagros que Jesús va a hacer cuando usted está conectado con Él. Solo espérese y disfrute, porque conectados con el Señor, usted está conectado a la fuente de gozo,
a la fuente de plenitud, a la fuente de la provisión, si usted está conectado con Él. Señor y Padre Santo, quiero darte gracias, mi buen Dios, por esta mañana que nos permites disfrutar en tu presencia. Disfrutar frente a tu palabra y bajo la guía de tu Santo Espíritu hacia la verdad. Gracias, nuestro buen Dios, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y ese mismo Jesús que vamos a ver haciendo milagros, tras milagros, es el mismo Jesús que hoy nosotros creemos. Es el mismo Jesús que hoy nosotros podemos conectarnos con Él y disfrutar de su poder y su grandeza. Señor, venimos hoy delante de tu presencia, juntos, para clamar a ti por aquellos hombres, papás, esposos, cabezas de hogar, que hoy están tomando la decisión, Señor, de estar cerca tuyo para vivir tu grandeza y los milagros que tú puedes hacer, para darte la gloria y la honra a través de ellos. Oramos por cada mamá, esposa que está aquí, Señor, que se ha puesto de pie de una forma honesta y sincera, deseando que tú sanes su corazón, que hagas ese milagro para seguir en pos de ti, honrándote junto a su familia. Por favor, mi buen Dios, glorifícate en las decisiones de esta mañana. Oramos por cada matrimonio, que tomados de la mano, llenos de gozo y de perdón, llenos de gracia y misericordia, hoy están creyendo de que hoy usted puede hacer un milagro en sus matrimonios. Que usted pueda hacer un milagro en sus vidas, Dios, y a pesar de todas las heridas y todas las cosas que han habido, Señor, que no menospreciamos, pero que creemos que usted es un Dios que está por encima de todas esas cosas. Por favor, glorifícate, Señor, en las decisiones de hoy. Glorifícate, mi buen Dios, por favor. Bendice a mis hermanos y hermanas, a esos esposos y esposas, papás, mamás, que hoy están tomando decisiones. Conectados a ti, veremos tus milagros, porque tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Alabado sea tu nombre, Señor. Te pido que las decisiones no se queden hoy, que se converse lo que haya que conversar, que se afine, que se detalle lo que haya que afinar y detallar. Pero que cada matrimonio de aquí, Señor, salga con la consigna de que juntos, conectados a ti, es más fácil ver tus milagros. Es más fácil vivir esos milagros. Te doy gracias, Señor. Pongo en tus manos a todos mis hermanos. Cada joven y señorita que está aquí. Que sus padres hoy están tomando decisiones. A cada niño o niña que está aquí en tu casa. Que sus padres hoy están tomando decisiones que puedan disfrutar y ver la bondad tuya en la vida de sus padres, Señor. Te ruego por aquellos que vienen detrás de nosotros, para que ellos puedan saber también que un día, cuando quieran buscar un esposo o una esposa, la única forma de hacerlo bien es conectados contigo. Te doy gracias, Dios, y ponemos todo en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, solo Jesús puede hacer milagros. No busquen otro lado, porque solo Él puede hacerlo. Amén. Así quedamos despedidos. Que Dios los bendiga. Nos vemos a las 5 para seguir aprendiendo de los milagros de Jesús.